Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a avanzar entonces para finalizar ya la clase 10, no la clase, el capítulo 10 y empezar con el 11. Recuerden que habíamos visto nosotros y dijimos que este es un capítulo de mucha guerra, de muchas batallas. Inclusive la clase pasada nosotros estuvimos analizando el milagro de lo que implicó qué eran estos meteoritos o qué eran estos granos de hielo que cayeron desde el cielo y que posibilitaron o ayudaron a Yoshua en su victoria contra los pueblos de la coalición militar que se habían conformado contra él. Habíamos llegado hasta la captura de los 5 reyes que se opusieron a los Gibonim y que Yoshua acudió en ayuda de los propios Gibonim y dijimos que Yoshua los encerró, los hizo encerrar en una caverna y que ahora tenemos que ver cuál fue básicamente su destino y por qué. También básicamente analizarlo y continuar con lo que va a ser la conquista de las otras ciudades, de los reyes que armaron la coalición contra Gibón. Lo interesante es que en todo este capítulo, lo que falta del capítulo, los 17, 18 versículos, no vemos que aparezcan de vuelta prácticamente los Gibonim, no tienen ningún rol fundamental después de esto, no hay un agradecimiento, no hay una muestra de sometimiento, simplemente vemos que todo se centra en la figura de la dominación y la conquista de los otros, de los reyes y la captura de estos y el avance sobre otras ciudades que no armaron la coalición anti-Israel, pero que evidentemente Josué tenía ordenado por Dios conquistar, porque era parte de la tierra de Israel. La vez pasada habíamos visto con el mapa que se trata de ciudades o de lugares, algunos los conocemos, otros no, que están desde la zona centro hacia abajo de Israel, llegando inclusive debajo de Hebrón y debajo de Ashdod, Laquish, distintos lugares que ahora vamos a ver, porque si bien pareciera que el capítulo se maneja en forma monótona y nos cuenta y fue tal versículo en tal lugar y se conquistó a tal ciudad y no nos da muchos más detalles, pero vamos a ver que hay algunas diferencias sutiles que tenemos que tratar de explicar y ver qué nos trae el texto del Tanakh, por qué nos trae esta sutileza y por qué nos explica de esta forma. Muy bien, hecha esta introducción, entonces vamos a entrar aquí al versículo acá, cuando Yoshua les ordena a los soldados, no se detengan, sigan la batalla, destruyan al enemigo. Y después vamos a ver qué hacemos directamente con los reyes. Y acá lo tenemos. Y dice así, el versículo 21, y regresó en paz todo el pueblo al campamento, el campamento de Gilgal, que dijimos que es donde Yoshua estaba sentado después de haber entrado a la tierra de Israel, con Yoshua en Maqueda. Maqueda es el lugar donde estaba la cueva, que fueron enterrados directamente, no enterrados, que fueron, como no diríamos enterrados, sino que fueron tomados como prisioneros directamente los distintos reyes. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto Ilana como Ana que están presentes, no duden en hacer preguntas si hay alguna duda, ¿no? Hola, Natalia. Hola, Ilana. ¿Qué tal, Ana? No quiero que sea monótono, sino que realmente si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer, no lo duden. La idea no es una clase frontal, sino que puedan básicamente interactuar, preguntar, decirme lo que piensan, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Para eso estamos, ¿eh? Para eso estamos acá. Bien. Pero Entonces, yo lo silencio igual. Natalia, no te escucho. ok, eh, a ver ahora, estoy comunicado con todos lados. Es raro que no se escuche. Sí, Ahora sí, se sí, ahora se escucha. Ahora se Ah, escucha. bueno, ahora se escucha entonces. Perfecto. Vuelvo. Perfecto, perfecto. Ok. Bienvenida, Claudia. Bueno, vuelvo entonces a compartir la pantalla con ustedes. Después de la victoria de Yoshua, se acerca Maqueda, donde están en la cueva los reyes
los 5 reyes de los 5 pueblos, que curiosamente no se fueron a sus ciudades, fueron detenidos cuando se escapaban para otro lado. Vemos que a veces el liderazgo toma caminos totalmente diferentes, manda al pueblo al frente, pero el líder se va para otro lado. Y dice así, luego de esa persecución, o sea, los soldados hebreos que persiguieron a los cananeos y los derrotaron en cada una de las ciudades, regresaron a Josué. Dentro de las filas de Israel no había bajas. Esto es otro de los milagros, no hubo hebreos muertos. Regresaron todos sanos y salvos, mientras que el enemigo había sido aniquilado. Esto es una prueba otra vez de la intervención milagrosa, no es solo una batalla más. Y a pesar de esta gran revuelta, nadie se atrevió a salir en contra de Israel. A pesar de que fueron 5 reyes poderosos, no hubo por el momento otra coalición. En el capítulo que viene vamos a ver que sí, se arma otra coalición poderosa. Ni atacarlo o querer perjudicarlos. El temor y el pavor que tenían los demás pueblos era tal que nadie se atrevía ni siquiera a criticar o condenar al pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos a ver entonces acá. ¿Qué otro elemento nos aporta? Eh, Acá me perdí. Acá un poquito, acá. Sí. Y dijo Josué, abrid la entrada de la cueva, que la cueva estaba sellada con 5 piedras, y traed a mí a esos 5 reyes de la cueva. Bien, una vez finalizada la persecución de los enemigos, ahora Josué va a justiciar a esos 5 reyes, tal como pasó con Jericó también, que le declararon la guerra. Pero Josué quiere hacer esta tarea personalmente, o sea, él, y no le ordena a otro que lo haga, pues esta vez pretende algo más que ejecutar a esos reyes malvados. No es la muerte de por sí, por crueldad, sino que en la eliminación de estos 5 reyes va a haber mensajes hacia los demás pueblos que están dentro de la tierra de Canaán. Esto ya después enseguida lo vamos a ver. Y pasamos al versículo 23. Y así lo hicieron. Y trajeron ante él a los 5 reyes de la cueva, al rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lachish y al rey de Glón. Y acá hay una pregunta que nos deberíamos hacer inmediatamente. Nos nombra las 5 ciudades con las cuales Josué obviamente luchó, nos nombra a las 5 ciudades derrotadas, ¿sí? Jerusalén, Hebrón, dos muy importantes, Yarmut al sur de Hebrón, Lachish, que la mencionamos cerca de Ashdod, y Eglón, un poco más al centro, entre Ashdod y Jerusalén, ¿sí? Trae a estos 5 reyes, pero no nombra a los reyes. No aparece el nombre de los reyes. Acá entonces los comentaristas van a explicar de alguna manera también que es parte del signo de la derrota. Los reyes no solamente perdieron la guerra, perdieron hasta sus nombres, perdieron hasta sus propias identidades. Quedó solamente un despojo de ellos, de alguna manera. Perdieron toda hidalguía por haber abandonado a su pueblo cuando su pueblo era derrotado. Ellos no debían haber sido muertos por Josué. Ellos debían haber muerto en batalla, luchando con su pueblo contra Josué. Sin embargo, optaron la cobardía de escaparse los 5 juntos, pero cayeron en manos de Josué y del pueblo de Israel que los detuvo. ¿Sí? Por favor, si algo no se entiende, díganme, por favor. Eh, esta vez no nombra a los reyes, lo dijimos y explicamos el porqué. Muy bien, sigamos acá adelante. Y fue que al traer a los reyes ante Josué, llamó Josué a todos los hombres de Israel y les dijo a los oficiales de los hombres de guerra que vinieron a él, acercaos, poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Se acercaron y pusieron sus pies sobre sus cuellos. Veamos, porque esto más allá de un símbolo de humillación o de derrota de los reyes, también puede tener otra intencionalidad. Pero fijémonos a ver qué dice acá. Y fue que al traer a los reyes ante Josué, cuando parte de los oficiales que fueron a la guerra trajeron a estos reyes, llamó Josué a todos los hombres de Israel. Fíjense que, si ustedes recuerdan, esto es muy importante, fíjense el detalle que maneja el Tanaj, y esto es lo que lo hace asombroso. Si ustedes quizás recuerdan, Josué fue a la guerra con algunos hombres selectos, no fue con todo el pueblo de Israel. Pero ahora que derrotó a los reyes, llama a todo el pueblo de Israel para que vean, para que noten cuál es el efecto. Para la batalla no necesitaba a todos, pero para que vean la consecuencia de la batalla, sí necesita a todos. Esto es algo interesante. Acá el Tanaj lo marca con muy clara sutileza. Antes no lo citaba y ahora lo cita específicamente, que citó a todos los hombres de Israel.
y llamó a todos los hombres de Israel de edad de combatir. Siempre cuando hablamos de hombres de Israel, el concepto es de edad de combatir, 20 a 60 años. Y les dijo a los oficiales de los hombres de guerra que vinieron a él, acercaos, poned vuestro pie sobre el cuello de estos reyes, veamos qué se trata, y así lo hicieron. Veamos qué significa esto. Ahora, nos revela qué era lo que Josué pretendía hacer antes de ejecutar a estos reyes. Con este acto, Josué quiso fortificar la confianza y convicción de los guerreros de Israel, demostrándoles que se cumplía la promesa de Dios. Y a tus alturas pisotearás, como está escrito en Devarim, hay una nebuá, una profecía que se está cumpliendo aquí, básicamente en este mismo momento cuando aparece en este capítulo. ¿Sí? Pero obviamente les quiere mostrar para que vean justamente cómo es la dominación del enemigo y que ellos se envalentonen más porque todavía la guerra por la tierra de Israel va a continuar. Todavía no terminó. Quiero decirles, si no se los había dicho, aunque en el capítulo que viene va a aparecer, pero se los adelanto ahora, ¿alguien sabe cuánto tiempo duró toda la conquista de Israel? Desde que Josué entró y cruzó el Jordán hasta que Josué murió. ¿Alguien sabe cuánto tiempo pasó? En cálculos, el capítulo que viene lo vamos a ver, pero me quiero adelantar ahora. Ana, ¿querías decirlo? Me pareció que levantabas la mano o que querías decirlo. ¿Alguien sabe? Fueron nada más que 7 años. Poco pero mucho. Por un lado, parece poco, 7 años. En 40 años que vivieron en el desierto, es poco tiempo. Por otro lado, es mucho también, porque 7 años luchando y guerreando implica un desgaste muy importante. Pero fueron 7 años y esto surge no porque lo diga el Tanaj directamente, sino a través de las cuentas, sumas y restas que hicieron los comentaristas para poder llegar a esa conclusión de 7 años. Pero insisto, lo veremos en el capítulo 11, es un pequeño adelanto del capítulo. Data Mikra, que es el comentarista principal que nosotros usamos acá en la aplicación, explica que cuando dice todos los hombres de Israel, se refiere a los líderes del pueblo. Y cuando les dice les dijo a los oficiales, se refiere a los altos rangos del ejército. Acá está un poco ampliando lo que yo decía respecto a cómo él convocó a todos los líderes más importantes y también al pueblo. El hecho de poner sus pies sobre el cuello de los reyes es una clara señal, por lo menos en la antigüedad, de sometimiento del enemigo. Hoy en día se estilaría otra cosa, poner una capa o una bolsa o una tela sobre la cara o vendarle los ojos, tal como está escrito en Salmos 47, somete a los pueblos debajo de nosotros y las naciones bajo nuestros pies, como si fuera una concreción también profética de lo que dice el rey David en Teilim, ¿sí? Y les dijo Yoshua, no temáis ni desfallezcáis. Este versículo ya lo vemos por tercera vez, aparece en el libro. Fortaleceos y sed valientes, pues así hará el Eterno a todos vuestros enemigos contra los que vosotros lucháis. Vemos aquí, en este versículo está parafraseando las mismas palabras que Dios le dijo a Yoshua, lo dijimos al comienzo del libro, el capítulo 1 y también el 6, y que así será en adelante, siempre que el pueblo no esté con la idolatría, y que obviamente esté con Dios, y que los enemigos estarán siempre sometidos a Israel. También es una profecía que se da, que le está hablando para el resto del pueblo. Sí, muy bien, sigamos. Y después de eso, hirió una vez que mostró, que hizo toda esta presentación, Yoshua, y después de eso, hirió Yoshua a los reyes, hasta que murieron, y los colgó sobre 5 árboles, y permanecieron colgados los árboles hasta el atardecer. Acá también tenemos que analizar acá esto, qué significaba que los haya matado, los mató. Ahora, ¿por qué los colgó? ¿Cómo exhibir un cuerpo? Parece algo, hoy en día sería una acción extremadamente cruel. Por aquella época quizá era algo aceptado, como lo hemos visto en otro momento también. Pero ¿qué significaría esto quizá en señal de triunfo? Y acá vamos a ver 3 motivos. Los motivos por los cuales los cuelga luego de que fueron ajusticiados son, primero, para que sea visible a todo el pueblo hebreo, el triunfo sobre sus enemigos. Dos, para que los enemigos se atemoricen de que ese pueda ser su final y que eviten luchar y derramar sangre innecesariamente. O sea, acá hay un mensaje para el otro lado, para los enemigos. Y por otro lado, tres, para que los pueblos de esos reyes
dejen de luchar y sepan que fueron sometidos. En otras palabras, acá el tercer concepto es que si hay alguien todavía de esos pueblos, de estos reyes, que se salvaron, que se rindan, que se les va a perdonar la vida y que van a ser sometidos. Y sometidos significa lo que pasó con los Gibonim: pagar impuestos, trabajar la tierra, ser de aguateros, ser de leñadores, tal como lo habíamos visto hace algunos capítulos atrás. O sea, Yoshua tiene una intencionalidad básicamente con todo esto. Y después dice, eh, hasta el atardecer, dijimos el atardecer, esto también lo adelanto ahora, la Torá sabemos que nos prohíbe que un cuerpo esté colgado y que debe ser rápidamente, una vez que está colgado, que fue colgado, tenemos que bajarlo y enterrarlo, porque eso lo dijimos muchas veces, se llama nibul amet, se llama lo que sería profanar el cuerpo de una persona muerta, humillarlo. El judaísmo no está a favor de eso y por lo tanto, sea judío o no judío, hay que enterrarlo. Y fue en el momento en que el sol se ponía, cuando bajaba el sol, a esta hora más o menos, y que ordenó Yoshua, y fueron bajados de los árboles, y fueron arrojados dentro de la cueva en donde se habían escondido, y colocaron grandes piedras en la entrada de la cueva hasta el día de hoy. Acá quiero aclarar que siempre que el Tanaj dice hasta el día de hoy, no es que hoy en día mismo podemos ir a la cueva de Maqueda y ver esto mismo y que estén ahí los cuerpos. No, seguramente no, no será así, no estarán probablemente. ¿Sí? Lo que dice hasta el día de hoy se refiere hasta el momento de la escritura del libro o con cierta posterioridad. Hay que entender el lenguaje del Tanaj, que es muy sutil en ese sentido. ¿Sí? Y como lo dije antes, no obstante, fiel a lo que dice la Torá, no dejaron pernoctar los cuerpos colgados, sino que fueron bajados antes del atardecer. Lo que dijimos que es un precepto para no deshonrar el cuerpo. Esto 27 lo leímos, seguimos. Y a la ciudad de Maqueda tomó Yoshua ese día y le hirió a filo de espada, junto con su rey, destruyéndolos completamente, junto con toda alma que había allí, y no dejó a nadie. La orden de Yoshua era la destrucción de los pueblos de Canaán. El rey ya había muerto recién, lo dijimos, era uno de los 5 reyes. Y le hizo al rey de Maqueda tal como lo hizo al rey de Jericó. Es decir, acá hay una descripción ampliada. Es lo que llama el Prat, el Lefaret. El Tanaj está explicando que efectivamente, así como murió el rey de Jericó, ese es el estilo de muerte que encontrarían los reyes también que se opusieran. Y acá vemos, Yoshua se apresuró y en ese mismo día, ese mismo día que derrotó a los cananeos y el mismo día que murieron los 5 reyes a mano de Yoshua, tomó la ciudad de Maqueda. Si bien el rey de Maqueda no estaba entre los 5 que salieron a guerrear, acá me equivoqué yo, no estaba entre los 5 que salieron a guerrear contra Gibón. El versículo 10 nos dice que persiguieron a sus enemigos hasta Zeca y Maqueda. Vemos que estas ciudades les proveyeron refugio a los enemigos, poniéndose de esta manera a favor de ellos y en contra de Israel. Por eso, entonces, es que los 2 reyes de estas ciudades, Maqueda y Azeca, que no estaban originalmente en la coalición que se formó contra Yoshua, también murieron, porque ayudaron a los enemigos contra Israel. No enviaron soldados, pero sí les dieron provisiones, armas, caballos, dejaron pasar por su tierra, etcétera, etcétera. Nos dice que los hirió a filo de espada junto con su rey, lo que denota que el rey fue muerto junto con el resto de la gente en este caso, y que no fue atrapado con vida, acabó un rey distinto a otros. No obstante, el rey, tal como todos los reyes cananeos que Yoshua somete, fue colgado hasta el atardecer, tal como lo hizo como el rey de Jericó y con los reyes anteriores también. Se ve que este era ya el estilo de marcar y de atemorizar esencialmente al enemigo. Y acá vienen las conquistas de otras ciudades del sur de Israel, del centro y sur. Nosotros ya habíamos visto hace 2 clases atrás el mapa, lo pueden buscar, y están marcadas algunas de las ciudades que van a aparecer acá y que hoy no son ciudades que tengan relevancia o que estén en muchos casos habitadas y demás. Y dice así, y pasó Yoshua junto con todo Israel, no con todo el pueblo de Israel, sino contra los luchadores, los soldados, desde Maqueda hacia Libna, otra ciudad, y luchó contra Libna. Aparentemente acá no hay mucho para decir. Luchó contra la ciudad de Libna, pero veamos qué significa acá. Malvin diferencia cuando el texto dice luchó contra, Bailahem, o cuando dice luchó con ella, Bailahem va contra ella, como por ejemplo con el caso de Lajish.
en donde se refiere a que penetraron en la ciudad y lucharon allí, o cuando dice luchó sobre, como en el caso de las demás ciudades que mencionó en este capítulo, y se refiere a que eran ciudades amuralladas. Cuando dice luchó contra, o sea, luchó con ella, luchó sobre ella, luchó contra, no es lo mismo. Si el Tanaj dice o utiliza estos tres términos diferentes, es porque la lucha fue distinta. Entonces, cuando dice luchó contra, tal como dice aquí, se refiere a que ambos bandos se provocan mutuamente para enfrentarse. Esto lo dice el comentarista, Malvin, no lo vemos en el texto. Y esto es lo que ocurrió con Libna, aunque no sabemos nada más que lo que dice ahí el Tanaj. Si bien en un principio Yoshua se enfrentó a los 5 reyes y no pensó en luchar contra Libna, porque los 5 reyes hicieron coalición, no obstante los habitantes de Libna salieron al paso de los hombres de Israel. Y es por eso que Yoshua decide someterlos. O sea, de alguna manera Libna quedó complicada también. ¿Dónde estaba Libna? Porque no hay restos hoy. Se encontraba unos 15 kilómetros al norte de Lajish. O sea, entre Asdod y Lajish, por esa zona se encontraba Libna. Sigamos porque no tenemos mucho más de Libna, pero es interesante cómo se encara todo ese concepto. Y el Eterno también se le entregó en manos de Israel, junto con su rey, y le hirieron a filo de espada, junto con toda alma que allí había, no dejó a nadie, e hizo con su rey, esto lo habíamos dicho, perdón, y pasó Yoshua con todo Israel, desde Libna hasta Lajish, y acampó contra ella. Ahora vemos que acá dice contra Lajish, antes era otra forma de decirlo, y peleó contra ella, contra Lajish. A diferencia de las ciudades anteriores, con Lajish dice que acampó contra ella. ¿Qué es acampar contra ella? Es decir, no llegaron y entraron directamente en combate, sino que se acomodó como en Jericó, los campamentos de guerra alrededor, sitiaron la ciudad y luego la tomaron. Acá lo que demuestra por qué actúa en cada caso diferente Yoshua con cada ciudad es que él apela a sus dotes de estratega, de militar, de combatiente. Él entiende que cada ciudad merece un tratamiento diferente y por lo tanto acá el Tanaj así lo describe. En alguna de ellas voy a acampar, voy a dejar descansar a los soldados y al otro día voy a luchar. En otra de ellas va a ser de inmediato. Todo depende también de la dimensión, de lo que era el tamaño de la ciudad, la cantidad de los habitantes. La verdad es que no sabemos cuántos habitantes había, cuántos tenía Libna, no tenemos idea acá. Sabemos que había ciudades más grandes y más chicas, Libna no parece ser de las más grandes. Acá sitiaron la ciudad y luego la tomaron. ¿Sí? Esto lo leímos, vamos al versículo 33. Entonces subió Oram, rey de Gezer, acá trae el nombre de Oram, pero no era un rey de la coalición, a ayudar a Lajish, y lo hirió Yoshua a él y a su pueblo hasta no dejarle ninguno. Entonces, tal vez, dice acá el comentarista, Gezer tenía un pacto de ayuda mutua con los de Lajish, o quizá acudió en ayuda por iniciativa e interés propio, pues el haber conquistado todas las ciudades lindantes con la ciudad de Gezer, temía que lo ataquen, por lo tanto prefirió sorprenderlo a Yoshua o luchar en conjunto con otros ejércitos y de esa manera tener más chance de derrotar a Israel. Acá entonces vemos otra situación, la situación que una ciudad que no estaba nominada entra a la lucha para formar una pequeña coalición contra Yoshua por miedo a lo que le iba a pasar después. No obstante, a pesar de haberlo derrotado, Yoshua no se dirigió a conquistar la ciudad de Gezer y quedó en manos de los canaanitas hasta los días del rey Salomón. Notable. O sea, hay un rey que se le aparece a Yoshua, que lucha contra él, pero Yoshua decide no conquistar esta ciudad y la verdad no sabemos por qué. No sabemos cuál fue la decisión, por qué Yoshua no la conquistó cuando la ciudad ya estaba derrotada y el rey prácticamente también. Podría haber pasado algo similar a Jerusalén cuando vimos en su momento también ya el año, sí, a principio de año. Y fue, perdón, y pasó Yoshua junto con todo Israel, desde Lajish a Eglón, y acamparon contra ella y pelearon contra ella. Quiero volver a aclarar de vuelta que pareciera que esto es de una hora a otra, como en un minuto conquista una ciudad, después pasa a la otra ciudad, después a la tercera, a la cuarta. Insisto, acá no tenemos la noción de tiempo. Puede ser que hayan pasado 24 horas, 48 horas, 72 horas, una semana. No sabemos cuál fue el tiempo. En el capítulo 11 sí vamos a ver que el total de la conquista fue 7 años, pero no está especificado en cada caso
cuánto le demoró Josué conquistar cada una de estas ciudades, que no parecerían ser ciudades de gran importancia. Por eso no se les dedica capítulos enteros, sino solamente algunos pequeños versículos. ¿Sí? Veamos acá. Constantemente es Josué el que marcha al frente del ejército de Israel. No los envía solos, sino que siempre estará con ellos, tal como Dios le había dicho en la guerra de Gai, cuando hemos visto el capítulo 8, que tenía que acompañar a sus soldados. ¿Sí? O sea que Josué no es el militar que dice, vayan, adelante, yo estoy atrás mirando desde una colina. Todos hemos visto películas donde los antiguos capitanes, reyes, miran desde una colina cómo el ejército se desangra. Yoshua va al campo de batalla. Yoshua da el ejemplo con lo que él hace, como hoy hacen los oficiales de Tzal también, que van al campo de batalla. Yoshua tiene que hacer eso porque es lo que corresponde para alentar y animar, obviamente, a los soldados. ¿Sí? Sigamos. Nos quedan 12, 13 minutos. Y dice así, eh, y fue ese día, y le hirieron, no sabemos qué día, ¿eh? Puede ser el día lunes de la semana pasada, el martes, miércoles, no sabemos qué día. Fue ese día. Y le hirieron a filo de espada, junto con toda alma que allí había. Ese día fue destruida tal como lo hizo Alajish. ¿Sí? Entonces, vamos a ver aquí. A diferencia de las otras ciudades, donde dice acampó contra ella, aquí se dice en plural, acamparon contra ella. Miren la sutileza de mirar la diferencia de cada palabra. Probablemente se trata de que en la estrategia de guerra, Joshua atacó a esta ciudad desde dos frentes o con dos columnas de ejército, y por eso lo dice en plural. Acá es otra estrategia bélica, un acampe en dos lugares diferentes. Tal vez eso fue lo que hizo que pueda tomar a la ciudad de Glon en un solo día, a diferencia de la toma de la ciudad de Lajish, que se tornó en dos. Ahí aparece el detalle. Es por eso que recalca que ese mismo día fue tomada y ese mismo día fue destruida. Acá sí lo dice, porque acá lo dice dos veces. En este caso tomó la ciudad en el mismo día y la estrategia militar fue diferente. Acampó de un lado y acampó del otro. Dividió sus campamentos. Tampoco aquí dice que el rey fue capturado y colgado, pues el rey de Glon fue uno de los 5 que salieron a la guerra, que fueron capturados en la cueva y ejecutados. ¿Para qué iba a repetir el nombre de Glon si ya había sido eliminado? ¿Sí? Muy bien. Y subió Joshua junto con todo Israel desde Eglón, que fue la última ciudad tomada, hasta Hebrón. La ciudad sí que es importante, sabemos, bíblicamente, no ni que hablar hasta el día de hoy. Sabemos lo que implicó para Abraham también, primer cementerio hebreo de la historia. Y lucharon contra ella, contra Hebrón. ¿Sí? A diferencia de las veces anteriores en que dice, y pasó Joshua junto con todo Israel, aquí dice, y subió Joshua junto con todo Israel, y no solo quizá por la ubicación física de Hebrón. Nos faltan 10 minutos, acá lo dice, ya estamos de vuelta. Esperen que se perdió acá, un minuto, vuelvo enseguida con ustedes. No sé por qué me desconfigura la pantalla cuando aparece esto. Ay, eh, un segundo, pero está compartiendo, ¿y por qué no comparte? ¿Qué dejó de compartir? Un segundo que dejó de compartir. Voy a compartir acá para subir de vuelta. No, esto no es. No sé qué pasó acá. Ay, ay, ay. Pero estoy escuchando y no puedo ver la aplicación. Natalio, perdón, ahí está. Sí, Y si vas a la otra, ahí está, la otra sí, pestaña, decía, sí. Ahí ahí está, ahí está. lo pueden ver. Sí, sí, Sí. perfecto. Lo que pasa es que me desconcentra. Cuando se produce que me saque ese cartel de 10 minutos, me desconcentra y me hace perder.
Me hace perder Te, directamente. te cambia la pestaña, la hojita, por Claro, eso. Te claro, tenés cambia que la volver arriba a la pestaña. Dale. exacto, sí, 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 sí. Está perfecto. Muy bien. Entonces vemos acá, quiero sacar esto para, está molestando. Ahí está. Y subió Yoshua junto con todo Israel desde Glón hasta Hebrón y lucharon contra ella. Esto empezamos a leer. Y subió Yoshua junto con todo Israel, puesto que las ciudades anteriores estaban ubicadas en la planicie costera, mientras que la ciudad de Hebrón se hallaba en las montañas. Es por eso que debían subir hacia la montaña para conquistar Hebrón. Lo dijimos de alguna manera. Nos cuenta este detalle porque luchar estando en un terreno más bajo que el enemigo es más difícil y complicado, pero aún así triunfaron. O sea, por eso acá amplía el detalle, dicen los comentaristas. Si bien aquí dice que fue Josué el que luchó contra Hebrón, ¿sí? Y la conquistó, más adelante, en el capítulo 14 y 15, dice que fue Caleb ben Yefuné, o sea, su compañero histórico en ser espía. Fue él el que luchó contra los gigantes que allí habitaban y la tomó. Tal vez se refiere a que al ser Yoshua el comandante en jefe y el que ordenó tomar la ciudad, el texto se lo atribuye a él. Otro motivo puede ser que Yoshua tomó la ciudad de Hebrón y Caleb la ciudad aledaña como Kiriat Arba. O sea, son las dos explicaciones que dan. O dice Yoshua porque genéricamente es Yoshua, y es Yoshua el que comandaba las tropas, o porque posiblemente Yoshua tomó Kiriat Arba, que hoy en día sabemos, los que visitaron Hebrón, yo no tuve la suerte todavía, ojalá espero poder hacerlo, los que visitaron Hebrón saben que Kiriat Arba y Hebrón están al lado, están ahí una al lado de la otra prácticamente, y por eso trae como que si hubiera sido un municipio directamente. Muy bien. Eh, sigamos acá. Acá tengo que bajar con el cursor porque no me toma. Pero ¿por qué no toma? A ver acá. Ahí está. Ahí está, ahí está. Pero ¿cómo está la aplicación hoy? Y la tomaron y dieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades junto con toda alma que allí había y no dejó a nadie, tal como le hizo Eglón y lo destruyó junto con toda el alma que allí había. Y volvió ahora vamos a ver esto aquí. Radak explica que a pesar de que Goán, rey de Hebrón, fue uno de los 5 que salieron a la guerra y que fueron capturados en la cueva y ejecutados, aquí nos dice, la hirieron a filo de espada a su rey aparentemente en el lapso de tiempo que transcurrió desde que mataron a Ohán, rey de Hebrón, hasta que Yoshua llega a la ciudad junto al ejército, ellos ya urgieron un nuevo rey. Claro, lo que está diciendo acá es que si el rey de Hebrón antes había muerto, ¿cómo es que aparece ahora un rey en Hebrón? Es probable entonces que el pueblo de Hebrón tomó un nuevo rey rápido de emergencia y lo pusieron como líder, como jefe en forma inmediata para hacer frente a lo que se venía. ¿Sí? Al decir y a todas sus ciudades, Hebrón es una ciudad, ¿por qué todas sus ciudades? Se refiere a los poblados que rodeaban la ciudad, como pasó con Jericó y como hay con Jerusalén, que tenían suburbios, como si fueran barrios de la ciudad, como si la capital federal tuviera otra vez distintos barrios. ¿Sí? Muy bien. Repite 2 veces que mataron a toda alma que allí había, y la tomaron y la hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades junto con toda alma que allí había, no dejó a nadie, tal como lo hizo Bailón y la destruyó junto con toda alma que allí había, porque se refiere a todos los que habitaban en Hebrón, que era la ciudad donde habitaba el rey, como así también los que habitaban en los poblados que antes mencionó. Otra explicación es que la primera vez se refiere a Hebrón y la segunda vez a Eglón, es decir, hirieron en Hebrón a toda alma, tal como hirieron en Eglón a toda alma. Son sutilezas, son detalles que trae el texto, que no siempre es tan claro porque es un lenguaje bíblico muy complejo ya de por sí de entender, ¿sí? Pero es lo que básicamente quiere demostrarnos con este tipo de cuestión. Veamos acá a ver si podemos terminar antes que se corte la hora. Acá viene el caso de Dibra, ¿sí? Una ciudad muy pequeña. Nos dice que volvió, pues se habían dispersado para conquistar los poblados de Hebrón. Ahora vuelven a juntarse para ir a la conquista de Dibra. La ciudad de Dibra también era conocida con el nombre de Kiriat Sefer, como diría más adelante el capítulo 15:15, ¿sí? A pesar que más adelante, otro capítulo, nos dirá que fue Otniel Becknaz, o sea, aparecen como contradicciones el que la conquistó. Otniel Becknaz fue el primer juez. Se refiere a que el ser Yoshua, el comandante en jefe,
que ordenó tomar la ciudad, el texto se lo atribuye a él, como habíamos visto antes. No siempre el que dice Yoshua es Yoshua el que conduce la batalla, es Yoshua el que es el comandante general. Malvin explica que el motivo por el cual se compara con Hebrón y con Libna es porque con respecto a la destrucción de la ciudad y sus habitantes, le hicieron como a Hebrón, pero con respecto a su rey, que no fue atrapado con vida, sino que murió con los demás habitantes de la ciudad, es por eso que lo comparó con lo que ocurrió con Libna. Por eso hay variedad de situaciones acá que citábamos antes. Otro motivo es que por ser Hebrón, una de las últimas ciudades, yo agrego del sur, importantes que destruyó Yoshua en esta guerra, es por eso que la compara con Libna, que fue de las primeras que destruyó en esta campaña, interrumpida de conquista. Son apreciaciones, no podemos tener la certeza de que esto básicamente sea así. Y la tomaron a su rey y a todas sus ciudades, y los pasaron a filo de espada, y destruyeron a toda alma que allí había, y no dejó a nadie, tal como le hizo a Hebrón, así le hizo a Dibra, y a su rey, y así le hizo a Libna, o sea, es paralelo, acaba avanzando. Y acá el último versículo para terminar con el capítulo, hoy, que lo quiero terminar hoy, ¿sí? Dice así, los dos no son tan importantes, dice, y así hirió Yoshua toda la tierra, la zona montañosa y el Negev, desierto al sur, la planicie, este es un resumen, y los acantilados que bajaban al mar muerto, y a sus reyes, no dejó a nadie, destruyó a toda alma tal como le ordenó el eterno Dios de Israel. Y los hirió Yoshua desde Kadesh Barnea, que era cerca de donde hoy es Beersheba, y hasta Gaza, toda la tierra de Goshen hasta Gibón. O sea, está describiendo tanto el oeste como el este y el sur, zonas que Yoshua había conquistado, y por eso el capítulo que viene vamos a ver la conquista del norte, que es el capítulo 11. Y todos estos reyes y sus tierras tomó Yoshua de una sola vez, pues el eterno Dios de Israel luchaba por Israel. O sea que evidentemente vemos acá cómo el texto bíblico termina incorporando y dando la idea de que naturalmente es un... es, eh, es un milagro todas estas conquistas, por más que estén relatadas en un formato humano. Bueno, dejo de compartir, ya nos queda un minuto nada más y quiero dejar la grabación completa. ¿Alguna duda, alguna pregunta que haya quedado que quisieran hacer? Es un capítulo complejo. Sí, Claudia, estás muteada. Estás muteada, muteada. Ok. Ahora sí. La impresión que a uno le da así de afuera es, si uno se imagina, es que como que Yoshua con, o sea, con los guerreros es como que era una máquina, eh, Una máquina no de sé, conquistar. una máquina de conquistar y realmente suena que ellos entraban y bueno, mataban a todos. O sea, por un lado suena, ¿no es cierto? Duro, difícil, Duro. complicado. Y por otro lado, el Sí, Tanaj es mezquino y ahorra muchísimas palabras. Entonces, cuando ve que hay situaciones que se repiten, evidentemente no da más detalles. ¿Sí? Nos falta menos de un minuto, si se corta, mala suerte. bueno, Pero ok. lo que quería decir es que el texto bíblico es muy así, es muy conciso. Solamente el Tanaj resalta cuando quiere resaltar. Fíjense que en el caso de Ai o de Jericó,